¿Cómo le va? Bienvenidos a esta nueva agenda personal. Y hoy, la verdad, tenemos un personaje interesantísimo, porque su historia, su trayectoria, trascendió los límites de la provincia. Lo presentamos en sociedad. Iván José María Cullen, abogado, profesor honorario titular en la Universidad Nacional de Rosario en Derecho Constitucional, equivalente a profesor emérito. Miembro fundador y del Comité Consultivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional de 1979 a la fecha. Convencional Nacional Constituyente por Santa Fe en la Reforma de 1994. Miembro pleno del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Academia Nacional del Derecho de Córdoba. ¿Cómo le va, don Iván? ¿Qué tal, mi ¿Todo bien? amigo Carlos? Muy bien. Bueno, vamos a hacer hoy, tenemos varias cosas para charlar. Vamos a Lo hablar, que por supuesto, quieras. de temas de actualidad, pero quiero conocer sus orígenes. ¿Dónde nació? En la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Así que santafesino. Santafesino, sí. Santafesino pero por todos lados soy A ver, santafesino. claro, el apellido Cullen en Santa Fe es muy Claro, fuerte por un claro. montón, por la historia. Sí. Tiene Varios que ver- gobernadores. Varios también. gobernadores, Sí. pero aparte también tenemos hasta un hospital. El hospital es mi abuelo, sí, Ah, José tu abuelo. María. Claro, mi abuelo. Yo no lo conocí, él murió cuando yo tenía 8 meses. Ajá. Y bueno, se ve que estaba ya muy enfermo y bueno, en realidad me pusieron el nombre de él y agregaron a Iván, que no sé todavía hoy, El mi origen, madre, claro. ¿por qué me puso Iván? Porque Iván es más tipo es ruso, ruso, claro. claro. Iván quiere decir Juan en ruso. Claro. Y además mi hermana que seguía, que falleció lamentablemente, Sonia, también nombre ruso. No sé dónde lo sacó. ¿Y habrá leído algún libro? Estaba, No sé. ¿Le habrá interesado algo de la Rusia A lo imperial? mejor estaba vinculado con una obra que en esa época era estaba de moda, que era Pedro y el Lobo, donde Ajá. los protagonistas son Iván y Sonia. Mira vos. Puede ser que por ahí, que se hizo una ópera con Prokofiev, Ahora- Prokofiev ruso, ¿no? Por Sí, sí. supuesto. Sí. ¿Y que estudiaste la primaria y la secundaria en Santa Fe? ¿Después te viniste a Rosario? ¿Cómo fue? No, yo, bueno, primero lo que me gustaría decir es que tuve la suerte de tener una familia amplia. Nosotros éramos 8 hermanos Ah, qué lindo. y además muy abierta. Mis padres eran 2 personas que tenían un gran sentido del humor y además eran tremendamente abiertos, se podía hablar de todo, tanto que cuando ya nosotros éramos muchachos grandes, el almuerzo, la mesa de mi casa, donde venían compañeros de la facultad para estudiar o lo que sea, le habían puesto de nombre el Parlamento francés, porque ahí se discutía de todo. Mirá. Intervenían también ellos en la discusión. Ahora, Eso era muy bueno. Pero, ¿eh? ¿y papá qué era? ¿Qué Mi padre era empleado de tribunales, era secretario de tribunales, secretario. Pero Él estudió- estudió medicina, no, ¿Y él cómo estudió cayó medicina. ahí? Él estudió medicina siguiendo los pasos de su padre, que era mi abuelo, en Buenos Aires. Nosotros nunca supimos bien por qué no se recibió, porque era muy inteligente, pero él una vez nos dijo, bueno, me encandilaron las luces de la ciudad, claro. Él estuvo 10 años en Buenos Aires, 12 años casi, y creemos que llegó a tercer año de medicina, pero claro, no se perdía ópera, no se perdía, era la época de oro, del 20 al 30, Ajá. la década esa era la década de oro. Entonces tenía una cultura espectacular porque no se perdía nada, Claro. iba a todos lados. Pero bueno, Pero el estudio- descuidó un poco el el estudio. Él vivió en la casa de su tío, mi tío abuelo, hermano de mi abuelo, Tomás, que era un gran abogado, un abogado muy importante, que fue ministro de Instrucción Pública de Victorino de la Plaza. Estamos hablando Sí. del año 19, el año 20, ¿no? Cuando mis padres se reciben en el 19 en el Colegio Inmaculada. Y bueno, y en la casa de Tomás, bueno, era un abogado importante, estaba muy bien, ¿no? Pero después él va a una pensión y en la pensión, ¿sabés con quién estaba de compañero de pensión? Con los hermanos Fontana,
¿Quiénes eran los hermanos Fontana? Uno de ellos era Alberto, que era Alberto Castillo, el cantor. Cantor. El cantor Alberto Castillo. Mirá vos. Así que yo Más me acuerdo, todavía para la noche, seguís. vos sabés que Los 100 barrios porteños. Vos sabés que yo me acuerdo, ya éramos muchachos, nosotros los tres mayores, yo era el cuarto. Venían Miguelito, Miguel, el mayor, después venía mi hermana que vive, Pelusa le decimos, se llama Raquel Graciela como mi madre, Raquel como mi madre. Después venía Eduardo, que falleció también, que era abogado, que era dirigente político del Partido Justicialista, medio de izquierda también. Veníamos de todo, nosotros teníamos todas las ideas, ¿no? Y después venía yo. Pero entonces a nosotros, que éramos los varones, nos dice un carnaval, si vamos a Colón, que viene Alberto Castillo. Era la época que Castillo cantaba, siga el baile, claro. todas esas cosas, ¿te Sí. acordás? Bueno, y ahí fuimos con mi padre, con Miguelón, fuimos al baile. Que lo conocía, que cuando lo vio... Pero no lo veía hace años, ¿no? Entonces me dice, Chilo, vamos, yo voy a ver si se acuerda de mí, lo voy a ir a saludar al camarín. Y cuando llega, nosotros lo acompañamos, sale Alberto Castillo, le dicen quién era, y sale y dice, Miguelito, y lo agarra, y lo abraza, pero vos sabés que la emoción de verse después de tantos años, ¿no? Mirá Pero que bueno, y eso te da el perfil de lo que era mi padre, era un hombre muy compañero nuestro, estaba en todas, así como nos invitó esa noche al baile del carnaval en Colón, me acuerdo, en el año, claro, en el año 58, a él le gustaba mucho la poesía, le gustaba mucho el teatro, le gustaba mucho García Lorca, le gustaba mucho Guillén, Nicolás Guillén, Julio Miño. Qué va, Entonces fíjate que nos dice, me acuerdo que fue en el año 58, vos sabés que viene Nicolás Guillén a Santa Fe, era un domingo, vamos a verlo, pero sí, fenómeno, pero sí, cómo no, vamos a verlo. Los vamos a llevar a dos amigos de la bohemia santafesina, digamos, y te digo quiénes eran. Uno era Raúl Izaguirre, un muchacho macanudo, gran pianista, y el otro, ¿quién era? El Turco Saer, el famoso Turco Saer, fue con nosotros a escucharlo a Nicolás Guillén esa mañana, que fue a la mañana. Nicolás Guillén en el año 58, a él lo habían, él estaba exiliado, ¿no? de Cuba, todavía no había sido la revolución, y estaba asilado en Venezuela, pero cuando viene un gobierno militar a Venezuela lo echan, claro. Y entonces le da asilo Frondizi, y le da una mano, le organiza una cantidad de charlas y de conferencias y de poesías y de recitales para que se gane algún peso mientras está en Argentina. Y ahí lo fuimos a ver. Era un hombre bajo, medio mulato, era cabeza blanca, cabellera blanca, con una voz gutural que parecía que le viniera de barítono, te diría casi de bajo. Era gran recitador. Sí. No solamente era un gran poeta, sino que era un gran recitador. Bueno, a ver, y de ahí, digamos, cuando te metes a la secundaria, ¿por qué decidiste estudiar abogacía? ¿Porque tu papá estaba en...? No. Fíjate vos, yo me eduqué en el Colegio Inmaculada, como nos educamos todos nosotros, ¿no? Colegio Inmaculada, 8 años, colegio jesuita. En esa época no había primer grado, el primer grado lo hice en el Colegio San José para varoncitos que me quedaba enfrente, y después desde primero superior hasta tercer grado en la Escuela Normal Nacional, que mi madre era maestra ahí. Y bueno, y después fui al Colegio Inmaculada. Al Colegio Inmaculada, como todos, que empezaba en cuarto grado, de cuarto grado hasta quinto año. Bueno, en cuarto año, en tercero o cuarto año, cualquiera que va a un colegio religioso tanto tiempo, se le pasa por la cabeza meterse de cura. Por supuesto, esa época más. Tanto que un hermano mío se metió, después no terminó, por supuesto, pero se metió. ¿Intentaste ir a...? No, para nada. Se me pasó por la cabeza y ahí terminó, gracias a Dios. Bueno,
Y claro, a mí me gustaba la medicina y me gustaba la abogacía. En realidad mis dos abuelos, uno era médico, el otro era abogado. Pero no por eso era que yo sentía, pero me sentía más abogado que médico. Yo notaba que tenía esa vocación para el litigio y la forma de razonar y todo eso, ¿no? Así que no tuve ninguna duda en mi vocación, ninguna duda. Salí en el año 55, que fue un año bravo. En el año 55 me recibí y en el 56 ya entré. ¿En qué universidad? En la Universidad del Litoral, sí. Litoral. Sí, ¿Y ejerciste en Santa Fe? Ejercí muchos años en Santa Fe. Yo vine ¿Diste acá, cátedra, diste charla también? ¿Fuiste profesor? Profesor titular, por concurso, con un concurso importante porque era el más joven de todos y les gané a todos. Ajá. Era el más joven y además tenía un jurado de primera. El jurado era Carlos María Videgain, que murió hace poco con más de 100 años, Jorge Reinaldo Banossi y Germán Vidal Campos. Ese era el jurado. Ah, qué bueno. Y a mí me pusieron el puntaje máximo en las pruebas de oposición. Y además con una gran generosidad que después, cuando a mí me tocó ser jurado, yo también las volqué, porque en mis dictámenes, ¿no? Porque normalmente cuando uno va a la universidad, ahora tengo que ser jurado en la UBA, cuando uno va a la universidad, el jurado se limita a poner 2 palabras así medias de compromiso y tantos puntos y le damos el cargo a tal. Pero no, acá escribieron 5 páginas. Apa. Y fueron desarrollando. ¿Y la carrera la hiciste con buenas notas? ¿Tuviste, digamos, sí, yo tuve muy buenas notas. Por eso... No saqué la medalla de oro porque no tenía muy buena conducta en el colegio. Ah, ¿era terrible? Era terrible. No, Iván el Terrible, me decían. ¿Iván el Terrible? Como el zar. Sí. No saqué. ¿Porque era travieso? Era muy travieso, sí, Ah, sí. esa faceta no la conocía. Y además de travieso era, ¿cómo te podría decir? Los interrumpía a los profesores, les cuestionaba a lo mejor cosas que ellos decían, cosas que no les gustaban, ¿no? Claro, profesor, para colmo ahí. Para colmo ahí, te das cuenta. Bueno, en definitiva, ahí yo tenía muy buenas notas, pero no tenía buenas notas en conducta. Entonces, por eso no. Pero claro, para darme el premio Consuelo, diríamos así, dado que yo era el candidato, por así decirlo, para darme el premio Consuelo me pidieron que recitara el Adiós a la Virgen. Y yo lo recité y todos los compañeros, es una canción muy linda. Entonces, y además como yo siempre recitaba, yo recité el Adiós a la Virgen con todos mis compañeros. Lo volví a recitar a los 25 años, y lo volví a recitar a los 50 años, y lo volví a recitar a los 60 años. Mirá vos. Bueno, a ver, ¿y cómo recalás en Rosario? Porque en Rosario. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en Santa Fe y le dijiste, bueno... Bueno, yo en Rosario nos radicamos en el año 80. Así que en realidad tengo 36 años de Rosario. Por eso. Y todos los otros son de Santa Fe. Y bueno, pero ¿hubo algún pedido especial? ¿Por qué elegiste Rosario? Bueno, el tema viene así, ¿no? Yo trabajaba y trabajaba bien en Santa Fe. Primero estuve en la justicia. Apenas me recibí de bachiller en el año 55, ya en el año 56 entré en tribunales, pero como practicante. ¿A quiénes se llamaba practicante? A los que ahora se llaman meritorios o pasantes, que trabajan y no cobran. Ajá. ¿Qué hice? Como no había concurso, no había nada, y nombraban a cualquiera para los cargos efectivos, organicé una asociación de practicantes. nos agrupamos. Así que entonces, encima sí. Y entonces ahí, bueno, logramos que empezaran a respetar más o menos la gente que llevaba mucho tiempo. Y bueno, en definitiva me terminaron nombrando en el 58, 2 años después. Bueno, yo hice mi carrera en el tribunal, a su vez estudiaba Derecho, lógicamente, también con muy buenas notas siempre, con muy buenas notas, y además hice la concreción.
Hice la conscripción a los 20 años, como se hacía en aquella época, en el año 58 hice la conscripción, fui muy mal soldado, muy mal soldado. ¿Pero mal soldado por qué? Porque... Y porque llegaba tarde. Nosotros, como yo lo hice en el distrito militar 36, que estaba cerca de la costanera. ¿Lo conseguiste por algún acomodo, algún llamado? Y era... ¿O que era difícil quedarse ahí? No, bueno, sí, ahí todos iban por acomodo, claro. Era tuyo. Sí, el jefe era medio primo de mi padre, qué sé yo, siempre, pero un plato, porque ahí estaba, digamos, toda la gente, mis compañeros eran uno era mecánico de auto, otro era pintor, otro hacía esto, y todo, digamos, después lo utilizaban los militares para ello, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros, digamos, no dormíamos en el distrito, nosotros dormíamos en nuestra casa, íbamos a las 7 y hasta las 7 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Y después no íbamos a dormir. Claro, era un privilegiado. Sí, pero yo ¿qué hice? El primer día llegó tarde. Segundo día vamos en patines. No. Y llegamos tarde, con un compañero mío de conscripción, Raúl Freire, que vive, que es un gran abogado. Y nos acordamos siempre de esa anécdota. Recargo de Fagina, porque no pueden poner preso a un recluta, nosotros no habíamos jurado la bandera. Bueno, el recargo de Fagina consistía en quedarse más tiempo haciendo carrera a mar, cuerpo a tierra, salto de rana, todo ese tipo de cosas. Bueno, tercer día me quedo dormido. Suena el teléfono como a las 8 y pico de la mañana y me habla el cabo, me acuerdo, cabo Primero Valdés. ¿Quién habla? El soldado Cullen, decía el tipo decía por teléfono. Y digo, sí, soy yo. Pero soldado Cullen, la patria, qué sé yo, qué sé cuánto, pero sabe la hora que cuerpo tiene, no sabía que el tipo por teléfono. Pues yo fui para allá, todo apichonado, digo, ¿qué van a hacer conmigo? Porque ya hicieron algo excepcional que no hacen nunca. Pues yo digo, acá me echan del distrito, me mandan al 12, claro, al regimiento 12. Me dejaron en el distrito, pero me pusieron preso siendo recluta en el distrito. Y ahí cometieron un error que a mí, en definitiva, me ocasionó que fuera tan mal soldado. ¿Por qué? Porque yo dormía ahí en el distrito, pero dormía y estaba con los que se iban a ir, que ya tenían 13, 14 meses. De experiencia. Pero no solo, era una farra total. Claro. A la noche, te podés imaginar, ya todo el mundo, esta gente se iba, guitarreada, todo. Yo digo, pero está fenómena la conscripción. Yo iba a mi casa a dormir. Pero yo recién empezaba. Recién empezaba, me costaba una barbaridad adaptarme. Bueno, hice la conscripción, terminé con un calabozo, porque dejé una guardia que estaba, la verdad que estaba cansado de los milicos. Yo estaba en ese momento soñando, pensando, era el día de Santa Fe, el 15 de noviembre, una noche preciosa. Yo digo, yo en lugar de estar ahí divirtiéndome con mis amigos, mis amigas, en un baile, estoy acá, yo agarré, me fui para abajo. Claro, el cabo casi se muere, dice, te dejó la guardia. Te dejó la guardia. No, terrible, la verdad que terrible. Y al otro día al calabozo. Y claro, del 12. Claro. Ahí me mandaron al 12 al calabozo 15 días. Ya fue una sanción más grave. Sí, claro. Y en el calabozo, bueno, ahí fue toda una experiencia también interesante. Bueno, vamos al tema jurídico. Claro, jurídico, porque su etapa más brillante la considera que fue en Rosario o en Santa Fe. Ya me conocían en Santa Fe, porque yo en Santa Fe también tenía mucha presencia en los medios, y en realidad, ¿qué pasó? En Santa Fe yo había ganado ese concurso. Ese concurso fue bastante comentado. Era un concurso de titular, yo era muy joven.
era cosa rara que se ganara. Además le gané a todos los que... El que salió segundo era Decio Ula, el que fue presidente de la Corte. Ah, mira. Él salió segundo. Y bueno, y además con conceptos muy elogiosos por parte de la Ahora, Iván, pero a ver, fuiste joven, pero ¿cuántos alumnos pero ahora, pero espérate que yo después hice mi carrera judicial, yo fui secretario. Ajá. Pero cuando entré como secretario, entré en el año 67, que también había otro gobierno militar, entré por concurso, fue el primer concurso en realidad que se hizo con la Constitución nueva. Y lo gané al concurso. Pero vos sabés que no me nombraban. No me nombraban. Y entonces empiezan a averiguar, el presidente de la Corte, que era Pancho Camino, empieza a averiguar, porque ellos ya habían dicho, tienen que nombrarlo a este que salió primero, de secretario. Eran 4 cargos de secretario, 2 quedaban en Santa Fe, uno iba a Rafaela y otro iba a Vera. Como yo había salido primero, yo quedaba en Santa Fe. Bueno, ¿qué había pasado? Fíjate vos una cosa, había pasado lo siguiente, que alguna persona, que no sé quién será, nunca ni me interesa tampoco, para nada, no me interesa saberlo, se le ocurrió creer o decir que yo era, qué sé yo, por poco un izquierdista irredento. ¿Te tacharon? Sí, totalmente. No. ¿Y sabes por qué? Porque yo actué mucho en Cine Club. Y Cine Club era un cine debate, pero era un cine debate, te diría, sin censura. Nosotros dimos todas las películas de Bergman, que no las permitían, muchas de ellas estaban censuradas, y las dimos en la universidad para poderlas dar. Es decir, había, por supuesto, ahí compañeros míos que eran comunistas, gente bien de izquierda, estaba todo el Instituto del Cine, estaban todos en Cine Club, que era de Birri, de Fernando Birri, él fue el que lo fundó, de la Universidad del Litoral. Pero bueno, y pertenecer a esta entidad, y además yo era dirigente ahí, hicimos muchas cosas importantísimas, y bueno, y ya lo etiquetaron, porque el problema era la persona que quiere la libertad. Sí, era comunista ya estaba etiquetado. Bueno, pero por supuesto, se separó, claro, se superó totalmente, porque ya toda la gente me conocía, sabía que no había nada de eso. Pero la gente, yo lo noté ahora cuando salimos recién acá en el estudio, cuando llegaste, claro. La mayoría de la gente, y la anécdota que contaba, claro. Donde vas a un juzgado de cualquier parte del país, no solo en Santa Fe, claro. Es gente que estudió con vos, que digamos, tuvo que rendir contigo. Sí, claro. Pero yo estuve 42 años de profesor. Pero por eso te digo, ¿cuántos alumnos tuviste por tus manos? Y debo haber tenido 20 o 30 mil, sí, fácilmente. Ahora, en la vida, ¿no te tocó, por ejemplo, de encontrarte con alguien que diga, yo perdí una carrera porque me bocharon 5 veces, 6 veces? Me tocó, y vos sabés porque yo te lo conté, me tocó en el Chaco. En el Chaco. En el Chaco yo fui, ya digamos, estaba ejerciendo la profesión, tenía que tratar de cobrar una expropiación con los clientes, ¿no? Pero fui un día viernes, y la perspectiva era quedarme hasta el lunes, si no cobraba ese día. Llego a las 10 de la mañana, me voy a Fiscalía de Estado para asegurarme que hagan la transferencia. Bueno, la fiscal había sido alumno mía, porque en esa época, en la época que yo era profesor en Santa Fe, en toda esa época no estaba creada la Universidad del Nordeste, claro. Entonces todos los chaqueños, todos los correntinos, todos venían ahí. Además venían los de Santiago del Estero, los de Tucumán, de todos lados. Y venían de Córdoba también. Y bueno, y yo llego y la fiscal enseguida me soluciona el problema, qué sé yo, doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Toda la gente en fiscalía, que eran todos abogados, todos habían sido alumnos de Santa Fe. Y me dice, ya le hacemos enseguida la transferencia, pero tiene que ir a cobrarlo a San Peña. Y yo no sabía ni dónde quedaba San Peña. Entonces le digo, no hay problema. Pero son 212 kilómetros.
y eran las 10 de la mañana y el banco cierra a 12:15. Ah, la miércoles, ¿qué hago acá? Bueno, salimos para Sáenz Peña y yo estaba ensayando mi mejor sonrisa. Digo, yo tengo que superar el primer obstáculo que es mesa de entrada, para que me hagan el cheque enseguida y poder cobrar. Y llego, me encuentro una chica, una rubiecita, amorosa, porque ahí hay muchos polacos, ¿no? Sí. En Sáenz Peña. Y bueno, llego y digo, buen día, sonrisa. Oh, doctor Cullen, ¿cómo le va? Yo fui alumna suya. Oh, qué suerte, qué alegría. Que ya está listo, ya está. ¿Cómo? Ya está, me va a solucionar todo. Y claro, una pregunta digamos, de cajón, de cortesía. ¿Y te recibiste? Sí. No, doctor, dejé la carrera. ¿Cómo? ¿Dejaste la carrera? ¿Por qué dejaste la carrera? Porque usted me puso 7 a plazo. Tragame tierra, tragame tierra. Tragame tierra. Me dice, mire, me hice un favor, doctor, porque yo no estaba para eso, estoy muy feliz, me casé, tengo 2 hijos, y venga que le sacamos todo, porque la jueza fue alumna suya y la secretaria también. Lo sacamos, y no solo eso, la jueza habló al banco que mantuvieran abierta la caja para pagarme, porque ya era la hora casi. Mirá vos. Así que solucioné todo. ¿Viste lo que es, Luciano? La cantidad de alumnos que hoy, Sí. muchos serán jueces, muchos serán secretarios, Claro. pero es impresionante después de tantos años. Después de muchos años, claro. Y después, bueno, yo seguí, yo era secretario en el tribunal primero, gané el concurso en el tribunal, como también gané por concurso del tribunal, que te estaba contando, salí secretario, fui secretario varios años, pero yo sentía, yo ya estaba casado, con hijos, yo sentía que mi vocación, estuve en la Asociación Tribunales, fui presidente de la Asociación Tribunales, que era el gremio, pero yo sentía realmente que mi vocación estaba en la pelea, ¿no? en el litigio. Iván, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Vamos a tener que hacer varios capítulos con tu vida, porque no alcanza para uno, vamos a tener que hacer varios volúmenes. No, hay Así muchas anécdotas. Cerramos la primera parte el día de hoy y te convoco para una segunda edición, Pero para cómo ver cuántas más va a haber. Pero no hay problema, yo puedo contar, lo único que puedo decir como síntesis, que siempre estoy agradecido cuando yo llego a Rosario, que bueno, tenía algunos amigos, lógicamente, me recibieron con los brazos más que brazos abiertos. Sí. Así que yo acá recibí todo. Enseguida el Colegio de Abogados me nombraron presidente del instituto y además enseguida tuve cabida en los medios, me hice conocido, después logré ser convencional constituyente. Bueno, y acá estoy. Gracias por haber venido. Por favor, un gusto. A ustedes los vemos en 7 días.